no se necesita ir a un estado directamente de equilibrio. Vamos a poner, puede ser que la transformación sea a un estado meta estable. Sale, bueno, recordando el concepto de vamos a ponerle aquí como fase meta estable. Pueden ser de muy corta vida. Y bueno, pues una fase estable. Por el contrario, ¿no? Pueden ser de una vida muy prolongada. Pueden ser de una vida muy prolongada. Bien, y nuevamente llegamos al caso, ¿no? De que las consideraciones termodinámicas, la consideración de la energía libre de Gibbs, nos dice simplemente si una fase puede ser estable o puede ser metastable. Nos puede decir qué tan susceptible puede ser una reacción a ocurrir, pero nuevamente no nos da lo relacionado con la rapidez de la transformación. Me dicen cuando podamos cambiar de diapositiva. Un momentito, profe, por favor. Sí, sin problema. Listo, profe, de mi parte ya. Gracias. Okay, muy bien. Bien. Cambio de diapositiva. Si necesitan que me regrese, me dicen sin problema. Bien, nuevamente, vamos a poner aquí que la cinética de una transformación pues básicamente nos indica la rapidez de la reacción.
de una reacción o transformación. Bien, ya vimos que para que ocurra una transformación, ocurra pues una transformación, debemos de hacer o de recurrir pues simplemente a este factor, ¿no?, de delta G. Tiene que ser pues negativo. ¿Cómo se da este efecto? Pues bueno, nuevamente, ¿no?, como la ecuación que habíamos visto anteriormente. El estado final tiene que ser, su energía libre tiene que ser más negativa con relación al estado inicial, ¿sale? Dando como resultado que el delta G durante la transformación pues sea menor a cero, o sea negativa, ¿sale? Esa es la consideración termodinámica, ¿no?, básicamente. Ahora, ¿qué tan rápido ocurre? ¿Qué tan rápido ocurre? Pues bueno, aquí ya podemos recurrir a una ecuación que nos va a hablar de la rapidez de la reacción. Y esa rapidez de la reacción pues es básicamente, vamos a ponerle aquí V, va a ser igual a A por una exponencial de menos Q sobre RT. Es una ecuación llamada ecuación de Arrhenius. Que indica qué tan rápido se va a dar una reacción en función de la temperatura. En función de la temperatura. Bien, esta V se refiere a la rapidez de reacción. A es una constante de proporcionalidad. Q se refiere a la energía de activación. O para homologarla como la teníamos en la ecuación anterior, pues vamos a dejarla como delta GA. Como la teníamos en una de las ecuaciones anteriores. Vamos a ponerle delta G subíndice A, se refiere a la energía de activación. R, pues bueno, la constante de los gases ideales. Y T, pues tenemos a la temperatura.
absoluta. ¿Sale? Entonces, básicamente aquí tenemos pues 12 expresiones. Una expresión, bueno, la que está en negro, que es relacionada con la energía libre de Gibbs, que básicamente pues es una consideración termodinámica, que nos va a indicar, pues bueno, si el sistema se encuentra en equilibrio, si puede existir una reacción espontánea o si puede existir una reacción no espontánea. Y en la parte inferior pues tenemos una ecuación que nos indica qué tan rápido no puede ocurrir esa reacción. Puede ser calculada, ¿no?, a través de una ecuación de tipo Arrhenius, aunque bueno, hay otros modelos, pero aquí se nos está indicando que hay una función exponencial con relación a la temperatura. Si se incrementa la temperatura, pues básicamente la velocidad de reacción es más alta, es más rápida. Pero aquí ya vamos a hablar de esta función de la correlación existente con la temperatura con relación a la velocidad de reacción o rapidez de reacción. Bien, me dicen nuevamente si puedo cambiar. Permite un segundo, profe. Claro, sí, sin problema. Listo, profe. ¿Listo? Perfecto. Ok, muy bien. Cambio de diapositiva. Bien, vamos a asumir que, bueno, los metales y las aleaciones vamos a suponer que tenemos pues una fase líquida. Vamos a ponerle alfa, simplemente. Y vamos a ponerle aquí como secuencia, pues vamos a ponerle acá pues, la número 1, ¿no? Por ejemplo. Vamos a suponer que, pues bueno, va a ocurrir pues una reacción, por ejemplo, de líquido a sólido. Vamos a suponer que esto es de una fase alfa a una fase beta. Esto en realidad pues es una solidificación. Bien, y en el segundo punto, pues ¿qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo pues esta misma fase líquida. Sale alfa.
pero vamos a tener pues un pequeño crecimiento, ¿no? Vamos a tener algo aquí llamado embrión y vamos a poner unos pocos más por acá. Y vamos a ponerle aquí embrión, pues de la fase beta. Empieza a ocurrir pues ese efecto, ese proceso de solidificación. Se forma pues un primer embrión, un primer sólido. Y ese primer sólido, pues bueno, vamos a asumir que tiene una forma circular o una forma esférica en realidad, ¿no? Hablando de un volumen, un líquido en 3 dimensiones, pues vamos a formar una pequeña esferita, ¿no? Un pequeño embrión. Ese embrión no inicialmente a lo mejor no es estable, puede ser que ese embrión pues empiece a crecer o puede ser que ese embrión pues nuevamente se transforme en estado líquido, es como si se disolviera, ¿no? Por decirlo de esta forma. Pueden ocurrir esas dos situaciones, o que se mantenga y crezca o simplemente que se empiece a transformar nuevamente en líquido. ¿Qué va a pasar, digamos, pues en una tercera etapa? Pues bueno, ese embrión, si es lo suficientemente estable, pues va a empezar a crecer. Tenemos nuevamente por lo que representa el líquido. Y este embrión, pues bueno, empieza a crecer, se empieza a formar pues más grande. A esto como tal, pues ya le vamos a llamar un núcleo, por ejemplo. Aunque bueno, debe ser circular. Vamos a llamarle ya un núcleo más grande. O núcleos más bien. ¿Qué va a pasar? Que bueno, pues estos núcleos ya están formando pues la fase sólida, ¿no? La fase beta. ¿Qué va a pasar? Si nosotros pues hablamos en términos de porcentaje, por ejemplo, ¿qué pasa en la primera figura? Pues bueno, tenemos un 100% líquido, ¿no? No hay nada absolutamente de sólido formado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, pues a medida que empiezan a generarse pues estos embriones? Pues bueno, a lo mejor tenemos un 99, un 98% todavía de fase líquida. Vamos a ponerlo por acá, un 98%. Y a lo mejor pues ya vamos a generar pues un 2% de la base sólida. A lo mejor no completamente estables, pero ¿qué va a pasar? Pues bueno, esos embriones, si son lo suficientemente estables, van a empezar a crecer y van a empezar a ganar terreno y van a empezar a ganar porcentaje con relación a la otra fase, ¿no? Que es la fase alfa, en este caso la del líquido. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, después de un tiempo, suponiendo que tengamos, no sé, un 60% de la fase líquida y pues ahora los núcleos van a conformar pues una fase de un 40%, por ejemplo. De tal forma que al final del proceso, digamos pues en una cuarta etapa, pues absolutamente todo lo que teníamos inicialmente del líquido pues ya está conformado por estos sólidos. ¿Sale? Pero estos sólidos pues ya están formando una serie de fronteras, es como si fueran pues los granos metálicos, ¿no? Ya estamos formando pues estos, solamente los voy a rayar aquí para delimitar las fronteras, ¿no? De estos que inicialmente pues eran unos núcleos. Y vamos a llamarle aquí ya pues un grano sólido que representa pues a la fase beta. Y vamos a remarcar pues estas fronteras para que se vean bien. Y pues bueno, esto vamos a llamarle simplemente frontera de grano.
Y bueno, pues ahora ya tenemos de fase sólida o de fase beta, pues ya tenemos ahora un 100%. ¿Sale? Hay un proceso, ¿no? Ocurre una transformación y este proceso pues ocurre en un tiempo determinado. Vamos a poner que el paso 1 se refiere pues a tener, se tiene un sólido completamente, perdón, se tiene una fase líquida más bien, una fase líquida completamente. En el punto número 2, pues bueno, se empiezan a formar embriones. Se empiezan a formar embriones. Y vamos a poner aquí que pueden ser o no estables. Si son estables, pues bueno, pasamos al punto 3, donde vamos a tener ya el crecimiento de los núcleos. Y bueno, la última parte ya vamos a tener una fase beta completamente sólida, ¿no? Vamos a poner ahí, termina la transformación. De la fase beta o de la fase sólida. ¿A qué voy con esto? Que bueno, el proceso de una transformación pues no ocurre de forma instantánea, no ocurre de forma inmediata. A pesar de que se le brinde la energía necesaria al sistema o de que tengamos esa consideración termodinámica de una menor energía libre de Gibbs, si comparamos ambos estados, ambos procesos, no ocurre, ¿no?, de una forma inmediata. Tiene que recurrirse a este proceso, ¿no?, donde en una fase alfa más bien, se empieza a generar pues una pequeña fase beta. Si esa fase pues es lo suficientemente estable, pues empezará a crecer y finalmente pues le ganará terreno a la fase alfa y quedará solamente consolidada la fase beta o transformada. Es un proceso donde prácticamente tenemos lo siguiente. Vamos a tener prácticamente pues etapas, vamos a ponerle aquí como etapas de la transformación. Como primero pues nucleación, como crecimiento, y finalmente hay una etapa que se llama pinzamiento. Y en esas etapas de la transformación pues ocurren en un determinado tiempo. Y bueno, nuevamente cuando estamos hablando, cuando involucramos al tiempo en ese proceso de transformación, pues estamos hablando ya específicamente de la cinética. Básicamente la termodinámica es si hacemos, ¿no?, la analogía con la construcción de aquí del puente que está aquí fuera del TEC. Pues bueno, la termodinámica aporta el dinero
¿sale? Te dice la termodinámica, ¿sabes qué? Sí, sí se puede hacer. Pero la cinética es la empresa encargada, ¿no? La empresa, pues sí, tiene el dinero, tiene el recurso, pero ella depende, ok, pero te lo hago en tantos años, ¿no? Te lo hago en cierto determinado tiempo. Te voy a transformar la entrada de aquí de la ciudad. Se puede, sí se puede, si está el recurso, ya la termodinámica dijo que sí, pero ahora la cinética es quien va a construir. La cinética va a decir, ¿sabes qué? Te va a tomar cierto tiempo en realizarlo. ¿Qué se hace? Pues bueno, hay una nucleación. La nucleación sería el análogo a simplemente pues empezar a rascar, ¿no? Con las máquinas, empezar a escarbar. Crecimiento, pues bueno, a lo mejor ya cuando empiezan a levantar las columnas, etcétera. Y la etapa de pinzamiento, no hay una analogía con el tema de construcción, pero básicamente sería como el final de la obra, ¿no? Digo, si lo queremos ver en esa analogía. Son tres etapas: nucleación, crecimiento y el final, el de pinzamiento. Aunque, bueno, muchos libros solamente se enfocan en dos, en la nucleación y en el crecimiento. Me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, Dime, te escucho. entonces, por ejemplo, el pinzamiento en el caso de la transformación del líquido a sólido, ¿podría ser Ajá. cuando ya obtenemos el grano? De hecho, sí, ¿qué va a pasar? Empiezan a crecer estos núcleos, ¿sale? Tienen espacio, o sea, toda la región que está en blanco, pues representa el líquido, pero tienen espacio para crecer. ¿Qué va a pasar cuando estos núcleos, pues empiezan a crecer? Van a llegar a expandirse, ¿no? Ahora, no van a crecer a lo mejor a la misma tasa. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor empieza a crecer de una forma más rápida que este de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, por energía, siempre el núcleo pues, más grande tendrá una mayor energía superficial. ¿Y qué va a pasar? Pues puede empezar a absorber, digamos, pues el núcleo más pequeño, lo puede empezar a aniquilar, ¿no? Por decirlo de esta forma. Entonces, ese efecto de pinzamiento, pues es básicamente eso, ¿no? Ya cuando las fronteras, digamos, pues están interaccionando y empiezan a querer ganarse terreno, ¿no? Unas con otras, pero a final de cuentas, ya cuando ocurre completamente la transformación a sólido, pues ya quedan bien delimitadas, ¿no? Esas regiones. Ok, profe, gracias. ¿Sí, de nada? ¿Listo? Vamos a hablar un poco sobre solidificación. ¿Por qué razón? Digo, tiene una materia de solidificación, pero a final de cuentas se trata de una transformación, ¿no? De líquido a sólido. Y entendiendo ese concepto, podemos entender los otros conceptos ya en transformaciones sólidas. Me dicen cuándo podamos cambiar. De mi parte ya, profe. Ok, muy bien. Bien. Bien, sobre ese mismo esquema, sobre esas mismas diagramas, podemos nosotros pues indicar la transformación también con el siguiente comportamiento. Vamos a hacer dos ejes. Vamos a poner dos ejes. En el eje X pues vamos a poner el tiempo. Vamos a poner el tiempo aquí. Y en el eje Y vamos a poner la fracción. Denme un segundo. Bien, una disculpa.
Bien, una disculpa. Bien, nuevamente tenemos estos ejes. En el eje X vamos a considerar al tiempo, en el eje Y vamos a considerar a la fracción transformada. Vamos a delimitarla con una F. Y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Para tenerlo. F se va a referir a la fracción transformada. Y T se va a referir al tiempo. Bien, una transformación va a tener un comportamiento similar a este. Asumiendo que, bueno, tenemos un tiempo cero, va a ocurrir un comportamiento como si fuera una especie de S, ¿no? Más o menos. ¿A qué se refiere, pues, esta figura o este diagrama? Bueno, en el eje Y yo tengo una fracción transformada y esa fracción transformada, pues, básicamente se refiere a una escala de 0 a 1. ¿Sale? Y vamos a ponerlo aquí, de 0 a 1. Pues básicamente como si fuera un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de fracción ya transformé? Bueno, fracción se refiere de 0 a 1 y porcentaje de 0 a 100, ¿no? Si lo manejamos en fracción, pues bueno, quiere decir que cuando se tiene un 1 de fracción transformada, quiere decir que completamente aquí ya se generó un 100% de la transformación. De la fase alfa a la fase beta, por ejemplo, o de la fase líquida a la fase sólida. Pero hay algo importante que nosotros tenemos aquí. Si nosotros analizamos el tiempo, observen que desde el segundo cero, digamos, cuando inicia la transformación, hasta un cierto tiempo, pues básicamente hasta aquí no tengo nada de transformación. No ocurre absolutamente nada. No tengo una fracción, digamos, transformada de líquido a sólido, por ejemplo. Es una etapa. A esta etapa se le va a conocer como etapa de nucleación. Etapa de nucleación, aquí es donde los embriones, como en la imagen 2, por ejemplo, o la 1 y la 2, se empiezan a formar. No representan a lo mejor una fracción tan alta, ¿no? Como incluso yo le puse ahí simplemente un 2%. ¿Pero qué quiere decir? Que, bueno, se están formando esos pequeños embriones, esa pequeña acumulación de átomos que empiezan a formar pues ya una estructura sólida. Pero nuevamente esos embriones no necesariamente van a crecer, se pueden aniquilar, se pueden volver nuevamente líquidos. Por eso no hay una transformación neta en este punto. ¿Qué va a pasar? Que bueno, pues estos embriones que tenemos en el punto 2 van a empezar a crecer, se vuelven más estables. ¿Cómo se vuelven más estables? Pues bueno, ganando dimensión, ganando volumen. Van a tener una mayor energía superficial y de volumen. Entonces, es como mencionamos, ¿no? A lo mejor coloquialmente, ¿no? Sobrevive el más apto. Algo similar aquí, ¿no? Sobrevive el que tiene más energía. ¿Y cómo adquieren más energía? Pues bueno, ganando volumen y ganando dimensión. ¿Qué va a pasar? Que bueno, cuando estos embriones pues empiezan a crecer, empiezan a nuclear, se empiezan a ganar tamaño y obviamente ya vamos a tener un incremento en la transformación. ¿Qué va a pasar? Observen cómo desde este punto, aquí donde está la línea morada que puse, en un corto tiempo esta línea pues empieza a ser exponencial. Observen que desde este punto hasta aquí más o menos hay un crecimiento considerable, hay una fracción muy, muy grande, ¿no? Transformada en un tiempo muy cortito. Si analizamos, por ejemplo, le ponemos aquí T1 y T2 acá, vamos a ponerle aquí T2, observen que casi ya estoy cercano a una fracción transformada de 1. A lo mejor puede ser que aquí tenga una fracción transformada de 0.95, por ejemplo. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí 0.95 y aquí vamos a ponerle 0,00, ¿no? Para estar como en el mismo orden.
En un tiempo corto, desde T1 a T2, pues ocurre una transformación de 0.95 y la última parte, observen que la curva empieza a decaer, se vuelve nuevamente constante, ¿sale? Donde en esta región, pues prácticamente aquí ya tenemos pues una fracción transformada de 1, ¿sale? Y en esta fracción transformada de 1, observen que ocurre la curva ya es más, ya no tiene un incremento exponencial, sino más bien tiende a mantenerse constante. La segunda región, entre T1 y T2, pues bueno, esta región la podemos referir a crecimiento, a la etapa de crecimiento. Quiere decir que, bueno, los granos empiezan a crecer de una forma exponencial, empiezan a crecer de una forma, pues, pues muy rápida. Y al final, pues cuando tenemos una gran cantidad ya de granos con cierto tamaño, pues entre estos mismos, ¿no? Digamos, se van a estorbar, ¿no? Para ese crecimiento y pues bueno, la velocidad de la transformación se reduce y en la etapa final, pues ya tenemos esta de pinzamiento. ¿Sale? Y tenemos esta transformación o estas etapas de transformación con relación al tiempo. ¿Sale? Vamos a poner que este diagrama pues representa las etapas de transformación con relación al tiempo. Y vamos a ponerle además que una transformación o la rapidez de una transformación se comporta de forma exponencial. Bien, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes. En la siguiente clase ya damos las definiciones, ¿no? Ya del libro, digamos, de nucleación, crecimiento y pinzamiento. Profe, el 1.0 es el 100%, pues. Sí, sí, se refiere a 100. O sea, cuando tú hablas de fracción transformada, pues se refiere que esto lo vas a analizar desde 0 hasta 1. Y cuando hablas de porcentaje de transformación, en la misma medida, pues esto lo hablas de 0 a 100%. Es lo mismo en realidad, ¿no? Solamente que uno representa una fracción, pues fracciones decimales y la otra representa ya porcentaje, ¿no? Por 100 en realidad. Es lo mismo. Aunque lo vamos a manejar en fracción, en su mayoría de las veces. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Bien, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? No, profe. Profe, una pregunta. Cuando Dime. tenemos un compuesto que no se disuelve en nuestra fase líquida, ¿se puede decir que Ajá. no tenemos el 100% en fase líquida? Si tienes un compuesto que no se disuelve,
Pues más bien se tratará de una fase adicional, o sea, no lo puedes referir como una transformación en sí mismo, ¿no? Porque en lugar de darse una transformación, pues se da la formación de un compuesto. O sea, me refiero que allá hay una reacción diferente, ¿no? Involucrada en ese proceso de transformación. O sea, y bueno, sí, ya no puedes hablar, ¿no? De un 100%, ¿no? De transformación, sino que hay algo adicional de materia que se conforma como un compuesto. Más o menos. Sí, gracias. Ok. Bien, jóvenes, pues le dejamos aquí en la 1:02. Nos vemos ahorita. Denme chance de cambiar de chip. Nos vemos en la otra sesión, ¿sale? Cierro esta. Está bien, profe. De acuerdo. Adiós. Gracias.